Bien, en este capítulo vamos a hablar de las conversiones. Últimamente los videos se están haciendo un poco, ¿cómo se dice? Cortitos porque son cosas rápidas, ¿sí? Que se entienden o que los ejemplos son cortos, ¿sí? Y son cosas, bueno, que ya hemos tratado con profundidad en la lista de reproducción de Rust, ¿sí? Esta es Rust by Example. Tengo otra lista de reproducción que es Rust, en la que sí nos tomamos muchísimo más tiempo para ver los temas porque son temas nuevos encima. Estas son como repasos. Conversion se refiere a conversión, ¿sí? Entonces acá dice, los tipos primitivos, ¿sí? Pueden ser convertidos a otros, ¿sí? Mediante casting. Si nosotros recordamos, ¿sí? Uy, no tengo abierto el app. Si nosotros recordamos, ¿sí? Casting era la manera en la que nosotros teníamos, ¿sí? De convertir tipos en otros, ¿sí? Casting era esto, vean, casting, ¿sí? Era donde está acá, la manera en que nosotros tenemos que convertir una variable a otro. Por ejemplo, vamos a crear una variable número chico, que va a ser igual a 8, ¿sí? Y va a tener un tipo de dato que sea U8, ¿sí? Que no va a tomar mucho lugar. Entonces, si nosotros queremos que este número chico que tiene valor 8, ¿sí? Sea un número grande, ponemos let número grande va a ser igual a número chico as un U64. ¿Ven? Esto es casting, ¿sí? Convertimos este número chico, que si lo asignábamos a esta variable iba a tener un U8 como tipo, vean, pero lo asignamos como un U64. ¿Ven? Y el tipo cambió. ¿Ven? Entonces la conversión dice que las direcciones de a ver, vamos a traducirlo, ¿sí? Dice, Rust aborda las conversiones entre tipos personalizados, ¿sí? Es decir, structs y enums, mediante el uso de traits. Las conversiones genéricas utilizarán los traits from e into, sin embargo hay otros más específicos en los casos más comunes, en particular es cuando se convierten desde y hacia string, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que las conversiones entre tipos personalizados como estructuras y enums, ¿sí? Por default usan traits, ¿sí? De las conversiones genéricas usan from y into. Entonces veámoslas. Acá nos dice que los traits, ¿sí? Los traits, rasgos son traits, from e into están intrínsecamente vinculados. Y esto es en realidad parte de su implementación. Si eres capaz de convertir el tipo A del tipo B, entonces debería ser fácil creer que van a ser capaces de convertir el tipo B al tipo A, ¿sí? Entonces from, el trait from nos permite, ¿sí? Definir para el tipo cómo crear, ok, traduzcamos todo, vamos a traducir todo siempre. El rasgo from permite que un tipo defina cómo crearse a sí mismo a partir de otro tipo, ¿sí? Proporciona así un mecanismo muy simple para convertir entre varios tipos. Existen numerosas implementaciones desde rasgos dentro de la biblioteca estándar para convertir. Entonces, okay. Por ejemplo, string. Bien, entonces esto significa que hay algunos tipos que tienen ya un por sí mismo from, ¿sí? Leámoslo otra vez. El rasgo from permite que un tipo defina cómo crearse a sí mismo a partir de otro tipo, ¿sí? Entonces es agarrar un valor y desde ese mismo valor convertirlo a otro tipo de valor, ¿sí? Proporcionando así un mecanismo muy simple para convertir entre varios tipos. Existen numerosas implementaciones dentro de la biblioteca estándar para la conversión de tipos primitivos y comunes. Entonces para los tipos primitivos vamos a tener este from, ¿sí? Obviamente diciéndole dentro de la librería estándar, ¿sí? Que queremos usar esa función from, ¿sí? Entonces veamos que podemos convertir, porque ya vimos cómo convertir tipos, ¿sí? Pero tipos numéricos y así. Esta es la conversión entre strings, digamos, ¿no? Entonces digamos un literal string sería este, prueba, ¿sí? Este sería un literal string. Entonces nosotros con string from podemos convertirlo, por ejemplo, no literal, vamos a poner acá, va a ser igual a string, llamamos a string from
¿sí? Y acá lo que nos dice esta función es que va a ingresar un valor, ¿sí? De cualquier tipo en este caso, y lo va a devolver tipo string. Entonces nosotros podemos poner que el valor sea literal. Literal, ¿sí? Si hacemos punto y coma, imprimimos, ¿sí? El no literal, veamos que nos da un error. ¿Qué error nos da? Este error nos da. Vamos a sacarlo, vamos a hacer run y vean que imprime prueba. Pero este no literal, si ven acá, es un string, no un str. Entonces lo que hace la función string, la función from, es convertir un literal string a un string. El resultado es alocado en una variable, ¿sí? Perdón, en el heap. ¿Sí? El resultado es alocado en el heap. Nosotros en la lista de reproducción de RAS vimos cuál era la diferencia entre el heap y cuál era la diferencia en el stack, ¿sí? Vayan a verlo. Ahí se explica muy bien. Vamos a hacer similares definiciones para convertir nuestros tipos, o sea, nuestros custom types, ¿sí? Entonces vean que acá está trayendo desde la librería convert y from, ¿sí? Porque para algunos datos ya está incluido ese from. Entonces acá estamos haciendo una estructura que es de nombre number y que va a tener un valor que va a ser un dato numérico i32. Implement from i32 from number. Ok, básicamente está implementando, ¿sí? Vean que acá trae from, que estaría bueno ver en la librería estándar. Acá está. Convert, ¿no? std convert y functions from. Acá está. From. Acá está from. ¿Ven? Es un trait que se puede implementar. Es un trait. Un trait es como una plantilla. Entonces declara una función que es de nombre from t, que va a ser de tipo side, ¿sí? Va a recibir un tipo. Acá está. Esta es la función from, que va a recibir un valor de cualquier tipo y va a devolver ese self, ¿sí? Va a devolver ese valor, pero me imagino que en otro tipo. Entonces nosotros podemos crear una estructura que sea nombre. ¿Cuál que puso el ejemplo? Sí, number. ¿Sí? Que va a recibir un valor que va a ser de tipo numérico, u32, ¿sí? Entonces nosotros vamos a crear una instancia de ese number con el valor que va a ser 64, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener que este valor siempre va a ser numérico y digamos que nosotros queremos imprimir, por ejemplo en este caso, ¿sí? O queremos llamar a una función, ¿sí? Que le podamos asignar un número, ¿sí? Podamos instanciar, o digamos esta es una función asociada, ¿sí? Digamos que es una función asociada para poder representarlo como si fuera un string, ¿no? Entonces acá digamos que dice que podemos hacer algo similar definiendo conversiones para nuestros tipos. Ok, entonces crea estructura, implementa un trait que nos permite, ¿sí? Veamos qué hace esta función. Esta función from recibe un valor, ¿sí? Que va a ser un ítem de i32, porque acá le estamos diciendo, mira, vamos a convertir de un i32 a number, o sea, le vamos a dar le vamos a poder dar ese trait y va a devolver un self, va a devolver un sí mismo, o sea, va a devolver un self. Eso significa que va a devolver un tipo number porque le estamos asignando el trait a number y self hace referencia a sí mismo. Entonces va a devolver un number que el valor va a ser ítem y el valor en este caso, a ver, veamos qué hace esto. Vamos a implementárselo. Value, valores acá. Valor, ahí está, ítem.
Bueno, y ahí está. Vamos a pasarle acá el derive. Debug. Ahí está. Entonces acá en esta instancia, directamente con la función asociada, vamos a llamar a number, dos puntos, from, y vamos a pasar un valor 32, punto y coma, imprimimos instancia, hacemos cargo run y vean que nos dice el valor es esto. Entonces veamos, vamos a preguntarle bien a ChatGPT qué está haciendo acá. Me olvidé de pasarle el código. Ahí está. Ok, acá dice que este código está utilizando el trait from. Permite realizar conversiones implícitas a otro tipo, ¿sí? Me imagino que lo que está haciendo acá es convertir una estructura a un valor numérico, a un string, ¿no? Pero acá me dice que no sé, a ver. En este caso se define una estructura number con el campo de valor i32 y luego se implementa el trait from i32 para la estructura number. La implementación define una función asociada a from que toma un valor i32 y devuelve una instancia de number con ese valor. La función main se llama tatata para realizar la conversión explícita de 30 a number y el resultado la asigna ok, acá lo que nos está haciendo este from es convertir, mira, un valor de i32 a number. Nosotros podríamos hacerlo, por ejemplo, podemos hacer una implementación. Vamos a crear otra implementación que sea, en vez de un i32, que sea de un u8, ¿sí? A number. Pero acá me dice que espera. Entonces esa implementación no la podemos hacer porque ya está. Entonces, ¿qué otra implementación podríamos hacer para hacer otro ejemplo? De un string, pero este espera un valor. Pero podríamos devolver. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre hacer ¿No es lo mismo? Veamos qué nos dice. Hay una diferencia importante entre usar let, o sea, instanciarla y la implementación del trait para convertir un i32 en number. Cuando usas estás creando directamente en instancia la estructura number asignando en un valor en el campo value. Esto es una creación implícita de la estructura proporcional. Por otro lado, implementar para number está procesando automáticamente una instancia de number. Esto permite realizar la conversión usando syntaxis number from 32, lo cual es más conveniente, flexible y genérica. Además, implementar el trait from también obtienes la capacidad de utilizar funciones como into para realizar conversiones. Eso quiere decir que yo a instancia
instancia punto into, y este into ¿qué hace? Convierte el tipo de usualmente diferido en input type, toma self y devuelve un valor. Veamos eso. El rasgo into es una implementación de ir con por el rasgo from, es decir, se hace implementado el rasgo from para tu tipo, into lo llamará cuando sea necesario. El uso del rasgo into normalmente requerirá la especificación del tipo a convertir, ya que el compilador es incapaz de determinar la mayoría de las veces. Sin embargo, se trata de una pequeña compensación. Entonces podemos convertir, por ejemplo, a ver, into. Este va a tener un valor. Ok, creo que entiendo. No hace falta crear una instancia acá, sino que let, por ejemplo, let number va a tener un valor number. Va a tener un tipo de valor number. Vamos a crear una variable que sea x, que va a ser igual a 8. Vamos a hacer que number va a ser del tipo number y va a ser a x.into, y listo. Este x ahora va a ser de valor number. Si imprimimos, hacemos cargo run, valor es 8. ¿Ven? ¿Se entiende? Quizás no se entiende bien, pero el from lo que nos permite es crear implementaciones para convertir y hacer una función asociada para convertir un tipo de dato, ¿sí?, a una estructura, y el into nos permite transformar, ¿sí?, un dato a una estructura, ¿sí? Vamos a ver qué nos da esto. A ver, los traits from e into son parte del sistema de conversión automática de tipo de RAS. Proporcionan una forma estandarizada de convertir un tipo a otro de forma implícita, ¿sí? El trait from se utiliza para definir cómo se convierte un tipo en otro. Toma un tipo de origen y proporciona una implementación para convertirlo en el tipo de destino. Por ejemplo, puedes implementar from i32 para tu estructura number, para permitir la conversión de un i32 a number. Esto permite utilizarla para realizar la conversión. Bien, es por ejemplo lo que tenemos cuando nosotros, ¿sí?, tenemos una variable que va a ser nombre y nosotros queremos que este literal string no sea un literal string, sino que sea un string. Entonces para eso usamos string. String, dos puntos, from, y lo que hace este from es convertir el tipo, ¿sí?, a string. Entonces cualquier cosa que le pasemos lo va a convertir a string. ¿Ven? Acá me está faltando un punto y coma. ¿Y acá qué me está diciendo? Ah, le falta un... Esto, ahí está. Y acá esto. Listo. ¿Ven? Entonces este lo convierte a string. Nosotros también le podemos dar un número, ¿o no? El trait string from integer is not satisfied following implement trait.
Nosotros a string le podemos implementar, ok, que sea que lo haga con números. Pero ven, solamente lo tiene con char, str, ven. Entonces si nosotros le pasamos un carácter, sí lo va a convertir. ¿Ven? Sí lo va a convertir. Pero este string no tiene el trait, ¿sí? Este from no tiene el trait, ¿sí? No tiene este from i32. ¿Ven? Nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, veamos esto. Es una estructura que va a aceptar un vector de 8 bits. Entonces nosotros podemos hacer que cualquier from, ¿sí?, lo pase a esto. Podríamos hacer no solamente un from de números, sino podríamos hacer un implement, otro implement para U8, me imagino, ¿no? Pero acá nos va a dar que espera un U8. Entonces A1 es pero nosotros podríamos crear una estructura de vector. Voy a hacer vec. Ahí está. No, pero nos dice que a ver, le voy a decir que me dé. Dame 3 ejemplos de from así lo entendemos bien, ¿no? A ver, lo que tenemos es que from es una forma en la que tenemos de convertir, ¿sí?, cualquier valor a un tipo determinado. Entonces, bueno, acá tenemos una estructura que se llama miString, ¿sí? Entonces, este ejemplo va a ser conversión de string a un vector de char. Entonces, tenemos un string, ¿sí? Tenemos una implementación que va a ser desde string a vectores char, ¿sí? Lo que va a hacer es una función from que va a tomar un parámetro string y va a devolver un ser, que va a devolver un ok. Pero esta implementación es para vec_char. ¿Y qué tiene que ver acá mi string? Claro, aquí tienes 3 ejemplos adicionales basados en la implementación del trait from, en la estructura number. Conversiones. Similar from and into, el genérico para utilizar from.
Ok, ok. Miren, yo creo que to and from string. Miren, yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejarlo acá. Dejarlo en from nada más, ¿sí? Y si se entendió, genial. Y si no, también genial. Porque es muy difícil de entender. O sea, no es difícil, pero es revolver el tacho hasta el fondo para solamente después seguir usando el cuarto del tacho. No vamos a verlo en profundidad esto. ¿Sí? O sea, solamente hay que quedarnos con esto. ¿Sí? De que acá lo que está implementando es que desde un número lo puedas convertir, ¿sí?, a una estructura. Repasémoslos todo de vuelta, ¿sí? Vamos a hacer un f main, porque quiero que cerremos con esto. Vamos a crear una estructura. Estructura número, ¿sí? Que va a tener un valor que va a ser un u8. Bien. Un u8. Bien. Vamos a darle un hashtag derive debug. Debug, ¿sí? Bien. Vamos a crear una instancia de esto. Número le puse, no importa. El valor va a ser igual a 10. Bien. Ahí está. Bien, acá lo que estamos haciendo es crear, ¿sí?, una instancia, ¿sí?, de número. Bien, nosotros podemos importar desde la librería estándar conversion, convert y from. Bien, ¿qué nos va a permitir hacer from? Nos va a permitir, from es un trait, ¿sí?, que nos va a permitir, ¿sí?, acá dice, ok, acá nos dicen, mira, mediante un input value lo vamos a convertir, ¿sí?, a un value, ¿sí?, a otro valor. Bien, veamos un ejemplo. Acá nos dice que el toString, ¿sí?, es una forma, ¿sí?, explícita de convertirlo, pero nosotros tenemos una forma implícita también de convertirlos. Bien, nosotros tenemos esta función que es toString y tenemos esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementarle, ¿sí?, from, y vamos a convertir, ¿sí?, un u8 a ¿qué? A número. Bien, entonces hacemos fn from, y ya como es un trait nos da ya las cosas que tenemos que hacer. Entonces vamos a hacer, mira, ¿qué vas a devolver? Vas a devolver un número, que el valor va a ser igual a el value. Bien, entonces de esta manera yo puedo hacer que let i se iguala número, dos puntos, from, y vamos a pasar un valor numérico, ¿sí? Este solamente espera un valor numérico, no le puedo pasar un string, ¿sí?, porque no lo va a entender. Pues mira, solamente acá el train número string no está, ¿sí?, solamente está el u8, ¿sí?, implementado para el número. Entonces pongo 8, ven, y ya me lo implementó. Entonces si yo hago ahora un print acá de i, ven que ya me lo implementa. Genial. Bien, bueno, así es como podemos convertirlo. Ven que tiene número y desde acá. Bueno, si no se entendió voy a hacer una parte 2, ¿sí?